vamos a dar pase a la licenciada Lucinda Elsa Alpaca Monroy, licenciada en enfermería egresada de la Universidad de San Agustín. Realizó una maestría en salud pública, especialista en salud pública y adulto mayor. Actualmente es primera vocal de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional 5, coordinadora de cadena de frío de la Gerencia Regional de Salud Arequipa y fue supervisora del Departamento de Enfermería del Hospital Honorio Delgado. Ella nos va a hablar sobre ética y humanización en la salud. Adelante, licenciada Lucinda, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Ahora sí, su micrófono está silenciado. Yo lo tengo ya activo. Buenas tardes. Usted me dirá, por favor, ¿ustedes pueden realizar la presentación desde su punto? Sí, Sí, claro. gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo iniciar? Sí, licenciada, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. A nombre del Consejo Regional Quinto del Colegio de Enfermeros de Perú y en representación de la magíster María Luisa Chirinos Fernández, que es la decana, tengo el honor de estar presente con ustedes en en estos, en este curso que ustedes han organizado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Lucinda Alpaca Monroy y vamos a proseguir con con la presentación de este tema, que es el que corresponde a cuidado humanizado en la enfermería. Siguiente, por favor. Humanización es una palabra muy grande, es un término muy grande, pero humanizar es una palabra moderna que ha sustituido a humanar. Es recogido como hacer una cosa más humana, menos cruel, menos dura para los hombres o seres humanos. Con este término de humanización queremos reflexionar acerca de la actividad de enfermería en relación al trato humanizado que necesitamos hacer con la población o con el usuario. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, humanización de la salud significa mucho más que ser cordial, implica minimizar la tendencia de tratar al enfermo como a un objeto, una enfermedad o unos síntomas concretos. El cuidado humanizado requiere considerar a los pacientes como personas y supone abandonar las relaciones funcionales para convertirlas en relaciones personales. Esto menciona la Organización Panamericana de la Salud. Con una humanización de la salud queremos conseguir que el trato sea mucho más diferente al humano, al ser humano, como un ser biopsicosocial. Significa que necesitamos trabajar en las esferas biopsicosociales, tratar con empatía y que al ser humano se le trate no como un enfermo con un número de cama ni un diagnóstico, sino ser empáticos en la situación que uno tiene cuando pasa como enfermo, ¿no? Como una persona que está desquebrajada a su salud. En ese sentido, lo que se requiere es que la humanización de la salud sea un valor agregado a todo nuestro trato y nuestro trabajo que tenemos permanentemente en el sector salud. Siguiente, por favor. ¿Qué es humanización? En resumen, es un proceso de actualización de una alianza renovada con los seres humanos. Entonces, tenemos que aplicar los principios de ética y bioética que están muy ligados a nuestra profesión, como es no hacer daño, no maleficencia, el principio de contribuir con el ser humano, mejorar su nivel de salud, no hacerle daño, que es lo primero, comprender a las personas, tratar con ternura a los demás, individualizar la atención del usuario, defender y proteger la vida. En este ámbito, como trabajamos
es en el ámbito de asistencial. Necesitamos tener más empatía, mayores términos, mayor trabajo con el paciente, pero no tratarlo por un número de historia clínica o número de cama, sino personalizar, decirle por su nombre. Hola, Juancito Castillo, ¿cómo estás? ¿Qué dice? No le vamos a decir qué dice el cáncer de colon, no qué dice la sutura en la cabeza, ¿no? No, ¿cómo está de salud? Entenderlo como un ser biopsicosocial, porque él está inmerso ahorita, cuando está enfermo, él está metido en una esfera que que el paciente no conoce y necesita que sea humanizado su trato. Para ello tenemos que comprender, exclusivamente comprender mucho a las personas. Ellos vienen con muchos miedos, temores, preguntas y muchas indagaciones de cómo es su salud, qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué ocurre, qué están haciendo conmigo, qué me va a pasar si tomo tal decisión, qué va a ser de mi vida. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es aplicar los principios de ética y bioética con la finalidad de que esta persona sea atendida completamente, tanto en lo moral, en lo social, a ver si podemos hacerlo económico y el aspecto más importante, sus emociones. Siguiente, por favor. Entonces, es también el fortalecimiento del trato con dignidad a las personas. En esto quiero poner énfasis porque acabamos de pasar una pandemia que nadie se lo imaginó y en esta pandemia hemos visto este trato con dignidad a las personas, todas las personas que hemos estado atendiendo hemos sucumbido a este principio, porque no hemos tratado dignamente y las personas se quejaban, no nos tratan bien, no nos dejan pasar, no podemos verlos, están cerrados, no pueden hacer, claro que eran las medidas de salud, las medidas que se hizo en el momento con la finalidad de que bloqueemos esta pandemia, esta enfermedad, medidas de bioseguridad, pero nos olvidamos lo más importante, la dignidad de las personas y las tratamos como uno más, uno más, uno más en cuanto más avanzaba la pandemia. Y eso tenemos que hacer siempre mucho hincapié y énfasis en el trato digno a las personas. ¿Cómo me gustaría que a mí me traten y cómo debo tratar a los demás desde el punto de vista de cómo me gustaría que me traten? Muchas veces voy a los establecimientos de salud de atención primaria y vemos los consultorios de enfermería. Y yo le pregunto a la colega, ¿te gustaría que tu hijo o tu hija o tu niño o tu niña lo atiendan en estas condiciones? Seguro que la respuesta es no. Lo mismo tiene que, así como tú tratas, quieres que te traten, debemos tratar a las personas. La otra opción es, el otro tema es la atención oportuna al enfermo. Y en esto les quiero dar, voy a mezclar dos cosas, pero el Ministerio de Salud, lo que es el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, en todos los sectores, está colocando una palabra, hace muchos años, como 6 u 8, está diciendo dar atención oportuna al enfermo, no cuando ya no corresponde, cuando ya no se puede hacer nada. Se debe hacer cuando corresponde y cuando se tome la decisión para que sea un resultado óptimo. Entonces, si yo necesito hacer el tratamiento paliativo, que sea lo mejor posible con la finalidad de que ese enfermo se recupere, de que esa persona que está delicada se mejore. Pero si yo le voy a hacer la atención médica o la atención de salud cuando ya esté en el final y pudiendo haberlo hecho antes, cuando que no llegue a esa complicación, realmente no está dando un trato humanizado. Tenemos que darlo oportunamente. Y la promoción de la esperanza, eso es importante. Que siempre el paciente tenga la esperanza, el usuario que tenga la esperanza de conseguir todo para algo bueno en su vida. Si yo me enfermo de cáncer, mi esperanza es salir librado de esta batalla. Entonces, es humanización que se promueva esta esperanza con la finalidad de que estas personas, cualquier persona que esté adoleciendo algún problema de salud, tenga la esperanza de terminar con buen término. Por eso hay que promover que tenga esperanza y la fe de que se va a conseguir mejorar. La humanización permanente de nuestros corazones y nuestras mentes para ofrecer una atención humanizada. Yo me acuerdo en mi formación de pregrado, tenía unas docentes que decían, estimadas alumnas, primero soy yo y luego primero es mi pacientito. Si por mi pacientito yo tengo que subir a la punta del cerro, estimadas alumnas, vamos a subir a la punta del cerro.
Yo me he formado aquí en la Universidad San Agustín y la punta del cerro era por ahí, bueno, en esa época estábamos por Alto Misti, por lo que es ahora Atalaya y esos sitios, y ahí íbamos a visitar a los pacientes, humanizarlo, porque antes era tan estigmatizado ser paciente de tuberculosis que el paciente se escondía en los últimos rincones de Arequipa. Y el hecho de que el personal de salud o las alumnas íbamos, para ellos era la población lo estigmatizaba. Y entonces nosotros nos acercamos con la finalidad de que él se acerque a al establecimiento y no sienta que estamos tratándolo como una persona rara, sino como una persona enferma que necesitaba mucho cariño y atención, respeto de su condición de salud. Entonces es importante la humanización en ese sentido. Tenemos que ablandar nuestros corazones, nuestras mentes y desencajar el hecho de que a veces los tratamos como una persona más con un número y ofrecemos que avance el siguiente procedimiento y en todo caso la persona se convierte más que todo en un resultado de un esquema y no queremos eso. Fomentar, como dice, la promoción de la esperanza, fomentar la esperanza y servir sin ver el rostro, sin considerar etiquetas. Eso es importante. Nosotros como enfermeras no podemos estigmatizar, no podemos decir el que tiene alguna ventaja social, económica, política, son los que se van a considerar. No tenemos que poner ningún tipo de etiqueta, especialmente los que servimos en el Estado, tanto en el Ministerio de Salud, en el IREM o en el Salud. Nosotros no podemos hacer esa diferenciación. Todos son iguales para nosotros. Eso es humanizar. Que no hay ninguno que tenga más privilegios para que sea tratado mejor que el otro. Siguiente, por favor. Lo más importante, y esto sí, nunca nos olvidemos y recordémoslos siempre, llamar a las personas por sus nombres, no por el número, ni por la limitación física, ni por la enfermedad. Por ejemplo, yo trabajo, veo, voy a Honorio Delgado, voy en Eche, la 201A, o si no, todos los pacientes de oncología pasen acá, o todas las pacientes que tienen algún CEA pasan acá, o pacientes con salud mental con algún diagnóstico muy cruel pasan por acá. No podemos etiquetar, no podemos colocar. Siempre tenemos, y no saben cuando unas personas hemos tenido la posibilidad de ser pacientes que nos llamen por nuestro nombre. Lucía Miranda, ¿cómo está? ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? No la paciente 205.B, nada, no, no, eso está mal. Eso no debemos hacer. Siempre debemos explicar los procedimientos a realizar a las personas, no importa lo sofisticado y técnico que sean, con palabras sencillas, ellos entenderán. Por ejemplo, tuve la oportunidad de una colega nuestra, enfermera, tuvo que ir a un PET scan en Lima y realmente, miren, que con los años de servicio, no, aquí no teníamos la posibilidad de tenerlo hace un año. Y ella decía, pero ¿a qué me llevan a un PET scan? Nadie le explicaba para qué es un PET scan, ¿no? Y cuando llegó a Lima, tuvo la oportunidad que el médico y el tecnólogo que la evaluó, le ofreció este servicio, le explicó y no saben cuánto de temor le quitaron a una profesional que sabía de la materia y cómo será una persona que ni conoce. Entonces, ella misma explicó, expliquemos los procedimientos que vamos a realizar, así sea para aplicar una inyección, expliquemos por qué y para qué. Es importante, eso es humanizar, explicarle para qué le va a hacer, de qué le va a servir, qué motivo, por qué le están administrando ello, en palabras sencillas, no muy complicadas, por favor, no sofisticadas, para que este procedimiento o este hecho del explicar es un acto de humanización. Acoger al ser humano en el seno de los servicios, aceptarlo y ayudarlo en la solución de sus problemas. Muchas veces los pacientes o las personas que están enfermas vienen con una carga de problemas. En primer lugar, el hecho de que ellos estén enfermos. En segundo lugar, la familia, el trabajo, los hijos. Y nosotros solamente vemos a la persona, pero nos olvidamos que esa persona necesita apoyo, necesita ayudarlo a solucionar sus problemas. Ver una posibilidad, si una madre tiene que dejar a los niños y tiene que someterse a una terapia, a un tratamiento o a algún estudio, tiene que dejar a la familia, explicarle, ayudarle cómo va a hacerlo y darle posibilidades. Últimamente habrá que promover
hogares de acogida, o hogares donde puedan dejar ahí a su familia mientras ella está siendo atendida, porque no saben cómo es triste ver a la familia olvidada, dejada sin saber cómo está su persona enferma y ellos no saben cómo solucionar a la distancia. Especialmente en el establecimiento donde ustedes están haciendo hoy día el curso, los problemas son más agudos. Y mantener el entorno con un toque de amor que se visualizará en su armonía y su organización. Es cierto, el personal de salud tiene que ser humanizado, porque muchas veces nosotros eh, tenemos que ir con ese toque de amor. A veces nos parece que no corresponde decirle mamita o amiguita o algún término que ayude, porque para que nos vean con con ese matiz de armonía y nos ayuden ellos, nos aceptan con mayor facilidad si nosotros podemos darle esos sentimientos tan subjetivos como es el amor, el cariño, que una persona enferma sí lo percibe cuando una persona viene decidida a ayudarnos y no cuando una persona viene predestinada a generar un bloque o una barrera para no poder comunicarnos con esa facilidad y solo cumplir con el trabajo. Es bueno humanizar nuestra labor. Siguiente, por favor. Entonces, al hablar de humanización, estamos diciendo que tiene que producirse una ruptura de los elementos negativos y dar paso a los positivos. Muchas veces yo personalmente decía, así como está viendo en la foto, en el COVID, ¿qué hace el familiar al lado del paciente cuando se va a contaminar más y en vez de que sea uno, eran dos los enfermos y de repente hasta dos fallecidos? Pero la familia no lo ve así. La familia ve que no somos humanos, no hay quien le dé el vaso de agua, no hay quien le abrigue, no hay quien le dé su sopita, no hay quien le dé ese cariño, esa soledad que tenía el paciente, que tú llegaba al piso y no tenía más el teléfono para comunicarse. Entonces, ellos, al sentir a su familiar cerca, el familiar estar cerca a su enfermo o viceversa, para ellos es humanizar, para ellos es tener contacto muy subjetivo, esos sentimientos con quien compartir el temor de lo que están pasando. Nadie de nosotros está preparado para una enfermedad. Y más aún en el caso de esto de la pandemia o de una enfermedad desconocida o de una que no se sabe qué va a pasar, es necesario no romper esos elementos del el contacto con la familia. A veces decimos, pero se va a contaminar, se va a enfermar y va a ser peor. Pero ellos asumen ese reto porque quieren tener siempre a alguien ahí cerca. Y muchas veces nosotros la carga laboral no hemos sido humanos, nos hemos deshumanizado en esos momentos y solamente nos abocamos a dar medicamento, entregar procedimientos y nos olvidamos de la conversación directa con los pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, el proceso de humanización en el recurso humano, en el personal, es identificarse contigo mismo, apropiándote de tus cualidades positivas, identificándote con tu proyecto personal. Entonces yo digo, si tengo que identificarme yo misma, a ver cómo me gustaría que me traten. Primero yo siempre a ese término que dice empatía. No que cuando voy a un servicio a un servicio de hospitalización y encuentro 12 del día que ya les toca su almuerzo y los ancianos no hay quien les acerque la comida porque ellos ya no están en condiciones de comer por sus propios medios. Hay que acercarnos a ellos, hacer que el personal, al más desvalido, le apoye. ¿Para qué? Para que este trato humano sea directo. Hay que aceptar tu vocación, no dejarte influir por otros. Les cuento que hace mucho tiempo en las entidades formadoras nos decían tu vocación de servicio. La vocación de servicio significa desprenderte de lo tuyo y entregar todo lo tuyo a los demás. Con eso no quiero decir que vas a entregar tu economía, no, sino tu servicio. Esa persona que está cerca a ti, que está muy débil, frágil, necesita de tu apoyo. Y esta vocación de servicio es hacer por el otro lo mejor posible. No te dejes influir por otros. Por ejemplo, pero ¿qué hace usted atendiéndole, dándole de comer? Si eso tiene que ver su familia, pero no hay quien lo haga. Entonces lo hago yo y no me pasa nada. No me quita ni un centímetro de mi personalidad ni me quita de la dignidad. Me hace mucho más humana y me siento mejor porque le he dado a alguien que está muy frágil o vulnerable, le puedo dar el servicio.
Entonces, esta vocación de servicio era parte de la mística del trabajo. La mística del trabajo significaba que si tú tenías que hacerlo, lo haces sí o sí, porque necesitas hacerlo, porque esa población necesita de ti, esa persona necesita de ti. Eso es mística de servicio, hacerlo por ellos, por los otros. No porque tú tienes que cumplir con un objetivo de una cobertura, una meta, no, sino porque esa persona necesita de ti y esa es vocación. No todos tienen vocación de servicio. Les cuento que si un ingeniero no tendría vocación de servicio para atender pacientes, porque esa no es su función, no está su, sus sentimientos, sus valores, no están en ese sentido. Tampoco lo haría un futbolista. El futbolista tiene una vocación de servicio para la mancha, para que toda la multitud lo aclame cuando mete un gol, por ejemplo, ¿no? Esa es tu vocación de servicio. Pero nosotros como personal de salud, nuestra vocación es servir al prójimo. ¿Y a quién? Al vulnerable, a esa persona que está con problemas de salud. Prepararte siempre para encontrarte con la gente, para sonreír, sin importar la condición social, ni económica, ni racial. Y aquí es parte de nuestro juramento de las enfermedades es no discriminar ni por clase social, religiosa, económica o cultural. No podemos discriminar. Es parte de nuestro juramento y es parte de lo de, que es ética y bioética. Nosotros en el servicio de salud, las enfermeras, no podemos realizar ello. Tenemos que atender a todos sin distinción de raza, credo y religión. Entonces, esto abarca que todos tienen las mismas condiciones y tenemos que aceptarlo como es. Ese es un proceso de humanización. Siguiente, por favor. De superar tus propias fallas y limitaciones a fin de ofrecer un servicio más humano. Es cierto. Y esto no se aprende de la noche a la mañana. No es que yo me pongo empiezo a trabajar y tengo pues debilidades, tengo fallas y tengo limitaciones. De repente mi limitación no es ser empática, pues no siempre voy a darle la razón o no me voy a poner en los zapatos del otro, pero tengo que ir aprendiendo, tengo que superar eso. Mi falla, por ejemplo, es dar la noticia directo y sin anestesia, pero no puedo hacerlo. Tengo que aprender la forma de cómo hacerlo. Someterte a un proceso que te ayude a tomar conciencia de que el cambio no solo es necesario en la estructura biológica, en el corazón, es un cambio en el corazón y en el sentir. Eso es cierto. Tu corazón, tus sentimientos, tu mente tiene que cambiar para tomar este proceso. Tienes que hacerlo paralelamente y el trabajo que hacemos permanentemente, eso nos permite tomar conciencia. Nadie es un robot para decir, no, esto lo hago de esta manera y no cambio. Sí cambiamos. Colegas, las que tienen muchos años de experiencia, aunque sea 3 años, van a ver que al inicio eran así, ahora han cambiado, pero para bien con un corazón que siente, con una persona que es humana, ese es nuestro proceso que tiene que cambiar. Fomentar la fraternidad y el amor puro. Y eso es la solidaridad, colegas. La solidaridad significa que si alguien del equipo está en problemas, todos somos para uno y uno para todos. Nunca estigmatizar, decir, bueno, ella no es de mi grupito, así que nada. No, no, no. En el sector salud somos todos juntos para uno. Y si algo se tiene que resolver entre todos, lo tenemos que resolver, ayudar a hacer la confraternos, la fraternidad, la solidaridad. Eso es necesario. Fomentar el poder de la tolerancia y la paciencia, no juzgar sin interpretar las acciones. Y es fácil, nosotros juzgamos a la gente a veces por su apariencia y, por ejemplo, a mí me ocurrió muchas veces esto. Yo encontraba en población de la selva mujeres de 25 años con cáncer de cuello uterino visible, que ustedes ya lo conocerán, y decía, pero ¿qué le ha pasado? Y no faltó uno, dice, ah, es una tal. No, la persona no llega a eso por ser una tal, sino porque se presentó muchos factores que hicieron que su organismo reaccione y esté muriendo de esa enfermedad, pero por algo. Y eso no podemos juzgar a la persona, no podemos interpretar como nosotros queremos subjetivamente, tenemos que ser muy objetivos en eso. Nuestros sentimientos para poder juzgar bajan a segundo plano. Tenemos que ser muy objetivos y ser tolerantes, ser pacientes. ¿Paciente qué significa paciencia? Siguiente, por favor. Esto sí es muy común en nosotras las enfermeras, ¿no? O en todo el personal de salud. No hablo de las enfermeras.
Olvídate de la prisa y el exceso de trabajo. Estamos tan atareadas del trabajo que a veces estamos contestando el WhatsApp, estamos contestando el teléfono, estamos hablando con alguien, por ahí otra cosa más. Y siempre somos una persona que corremos y corremos y corremos. Y el exceso de trabajo que todo tengo que hacer. Eso hace que nos deshumanicemos, porque parecemos más máquinas y hacemos las cosas muy superficialmente. Tenemos que hacer las cosas con cariño, con amor, pero no a prisa, ni abarcando mucho. Quien harto abarca poco aprieta, dice la de aquí. Entonces tenemos que hacer las cosas como son. No nos carguemos de trabajo habiendo harto recurso humano que puede hacerlo por nosotros. No por el hecho de que solo tú lo hagas eso, los demás no sirven. Al contrario, ellos pueden servirte mucho mejor. De repente tienen otro enfoque y este exceso de trabajo te va a disminuir y vas a tener mejores formas de ver tu, este proceso de humanización. No te cargues mucho trabajo, eso no ayuda. Cultivar el autocontrol, la autodisciplina y la autorresponsabilidad. Es cierto. Si algo se te escapa de las manos, date una pausa, por favor. Sé disciplinado y sé muy responsable con las tareas que se te encomiendan. Con la vida de una persona o con los actos de una población, sé responsable, sé disciplinado. Y en tu trabajo, sea así controlado, no te descuides eso. Si no tienes la capacidad de autocontrolarte, de ser disciplinado y responsable, procura que alguien te ayude, porque tienes que cultivar eso. Eso nos hace más humanos. Pero si se nos va de las manos, si no tenemos control, no somos disciplinados, entonces el proceso de humanización ya no funciona en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros como recurso humano en ello y cultivar la empatía, ponernos en los zapatos de los otros. ¿Cómo me gustaría a mí que me traten? A mí me gustaría que me traten con esa desatención, con, ya, sí, ya, no te preocupes. No. A mí me gustaría que me traten con ternura, con esa seguridad que se va a mantener coraje para vencer las dificultades y enfrentar las limitaciones. Esa persona a la cual yo me acerco me dé la fortaleza de que todo está seguro, de que todo está bien y que me da fortaleza, me da fuerza para vencer las dificultades. Si alguien me dice, mañana te van a operar o le dicen, te van a operar de la vesícula, bueno, mañana empezamos, te operan y empieza una nueva etapa, te vas a tener que mejorar, recuperar la convalecencia y enfrentar la límite. Al comienzo no vas a hacer lo que hacías hasta hoy, por resaltar, le tomará su tiempo, pero hay que ayudarles, cultivemos eso, pongámonos en esa persona, cómo se siente la inseguridad y necesitamos apoyar ello. Eso es parte del proceso de humanización. Y debes convertir en una persona muy sensible, agradable, tierna y graciosa. Ser una persona número uno, y ese es el factor que tenemos que tener ser la número uno para esa persona, ¿no? Que digan, aquel médico, aquella persona, aquella enfermera, aquel técnico, me trata muy bonito. Yo quiero que ella me trate el día que me atienda. Ay, qué bueno, voy a ir a hablar con ella. Qué bueno con él. Eso, que convertirnos en una persona muy bonita como para que la otra persona que nos evalúa. Una cosa es evaluarnos nosotros, ¿verdad? Que si me dicen a mí, tú eres sensible del 1 al 10, yo me pongo 10. ¿Eres agradable? 10, 10, 10. Pero no es así, porque la calificación no viene de mí, tiene que ser, lo mío es muy subjetivo, tiene que ser muy objetiva, que las personas que están en mi entorno y más las que necesitan mi servicio, me califiquen. Y si esa persona se acerca hacia mí, entonces se supone que yo tengo algo de esta calificación, yo amerito para que ella me escoja a mí para que la atienda. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en resumen, la humanización es el trato humano, forma amable, cordial y empática. Es un proceso de atención, de interacción del profesional con el paciente. Respeta sus derechos, valorando su cultura y condición humana. Como ven, este enfoque de humanización ya tiene mucho que ver con el trato a la persona que le estamos dándole, el trato humano, esa cordialidad que le damos, ese paciente que está esperando mucho de nosotros. No se olviden que algunos pacientes son sometidos a unos procedimientos muy complicados, que no conocen nada, pero si nos acercamos y le decimos, esto va a ocurrir y esto va a ser y esto te va a pasar, entonces vamos a reducir sus temores, sus miedos, y va a ayudar, eso ayuda también a que el paciente durante el procedimiento no tengan ningún menor estrés y ayude bastante en el procedimiento. Entonces, cuando le hacen, por ejemplo,
una en gastroenterología, una endoscopía alta, una endoscopía baja. Muchas veces los pacientes desconocen que y cuando les están haciendo asustados, si yo les pudiera primero dar a conocer de qué se trata, para qué es, qué va a sentir, qué va a pasar después de, entonces yo estoy respetando sus derechos, valoro su cultura y su condición humana y entonces es necesario que para que ocurra todo este cambio tenemos que ser más humanos del personal de salud. Siguiente. Entonces, en ese sentido, la individualización del usuario. Tenemos que tratar a cada persona, la individualidad, perdón. Cada persona es un ser, es un universo, cada uno. No es lo mismo yo que voy a ser sometido a una histerectomía, o yo que voy a ser paciente, que soy paciente de prostatitis, o soy paciente para un problema gástrico, o si soy un gran quemado. ¿Se dan cuenta? Los entes son diferentes, las experiencias son distintas a un gran quemado. ¿Cómo se sentirá esta persona? Tanto temor, tanto miedo de lo que va a ocurrirle en el futuro, pero vieran las colegas que están trabajando ahí y están permanentemente trabajando el aspecto de la personalidad para que se acepte, para que ayude y que todo va a mejorar y que todo tiene oportunidad de ser. Entonces, la individualidad por cada persona, por cada usuario, no todos somos en el mismo saco, cada uno tiene su punto de vista y cada uno tiene una clasificación especial, sin dejar de ser humanizado, por favor. Hay que hacer la atención oportuna y eso estamos en toda boga últimamente en el sector salud a nivel mundial. ¿Para qué hacer esperar a las personas? Esos tiempos de espera tienen que mejorar. Entonces, necesitamos que las personas, como dice Carol Medina, si mi colega no tiene empatía o no tiene esa, como dice, no tiene, em, a ver, mi colega no tiene empatía, ¿cómo deberíamos proceder? ¿Callar, tomar acción? Yo, y sea yo quien nos suma. Probablemente usted va a ser la que va a asumir, pero lo que más importante es enseñar a que la colega tenga la empatía. Como les digo, eso viene por la mística de servicio, por esta vocación de servicio. Entonces, para que esto tenga, necesitamos formar, hablemos de eso, hagamos talleres, busquemos ayuda de un profesional que nos pueda enseñar, formar para esto de la empatía. Muchas veces nosotros venimos cargados del domicilio, de la casa, del hogar, con los problemas, pero los dejamos amarrados en el poste de la avenida y entramos a trabajar sin ellos. ¿Para qué? Para que sea atendido como debe ser el paciente. Nunca nos olvidemos del acompañamiento que tenemos que hacer a la persona enferma. El paciente está siempre a la espera de la comunicación que nosotros le demos. No nos acerquemos solamente con el mero hecho de hacer un procedimiento, una administración de tratamiento, sino conversemos con ellos, acompañémosles y despejemos sus dudas y temores. Eso es humanizar. Ese trato es necesario darlo permanentemente. Si yo lo tengo, mi compañera no, ayudarle a que también reflexione acerca de eso. Siguiente. Cuando una institución es humanizada mediante la infraestructura, las normas pensadas para hacer humana la atención y los insumos equipos. Es cierto, tengo que tener la infraestructura adecuada, pero los que trabajamos en el sector salud estatal, la infraestructura no siempre está adecuada a nuestras necesidades y a la necesidad del paciente, y a veces tenemos que adecuar, ¿sí? Entonces es necesario exigir que las autoridades le pongan una infraestructura adecuada, pero estamos en tiempos que ustedes y yo la estamos pasando después de una pandemia y tenemos déficit económico para que esta infraestructura esté adecuada. De repente en un instituto sí es muy fácil, pero en un hospital nacional no es tan sencillo. Si nos damos cuenta, nos falta mucha infraestructura, nos falta equipos, nos falta equipamiento. Sin embargo, tratamos de corregir y resolver con lo poco que tenemos. Las normas deben estar pensadas para hacer humana la atención, es cierto. Las normas son para ello, para que estas personas sean atendidas con mayor celeridad y con una atención preferente, cercana, de conversación, de acercamiento, y no solamente como un mero número o un número de cama o un paciente más. Como les decía y les repito, los insumos y los equipos deben ser para todos los pacientes, debemos procurar contarlos, pero hacer lo posible para que no nos falten.
Y si nos sobra en algún sitio, compartir para estar en nosotros. Yo les hablo del sector estatal, hablo del Hospital Honor, el Hospital Goyeneche, que muchas veces tenemos que compartir con los pacientes lo que nos queda de otros, ¿no? Pero que están en buen uso, están nuevos, sin usar. Tenemos que hacer eso, ¿para qué? Para que este paciente no se sienta desvalido, que no lo atiende, que no hay nada para él tampoco. Así siempre hay que procurar atender, porque no nos olvidemos que nuestra institución, así como nosotros como recursos humanos somos humanizados, también la institución tiene que estar humanizada y para ello hay que convocar a todos los demás en ese entorno. Siguiente. Una institución humanizada también es establecer horarios acorde con la situación de los usuarios. Como yo les digo, ahorita en inmunizaciones, con el trabajo le digo al personal, vacunemos con horario diferenciado, o bien tempranito, los encuentro en su casa, sábado, domingo, estos feriados, los voy a encontrar en su casa, o en la tarde a partir de las 5 de la tarde, con horarios accesibles para que la población sea atendida. ¿De qué serviría si les voy a hacer colas a las 2, 3, 4 de la mañana y les atiendo 10, 11 de la mañana? También tengo que ponerme de acuerdo a eso para atenderlos temprano, porque están sin desayunar, expuestos al frío y a todas las inclemencias del tiempo y a las posibles también accidentes o problemas que tengan sociales como es la delincuencia. Entonces, tenemos que hacer horarios accesibles, de repente atender en la tarde, están viendo las autoridades nacionales, para que haya dos turnos, horarios de mañana y tarde, para atender a la población. Eso lo tiene que hacer la institución de acuerdo a su recurso humano. Orientar procesos de salud en beneficio a la persona, es cierto. Siempre los procesos tienen que beneficiar a la persona. No podemos, la no maleficencia de beneficio es un principio ético. No podemos hacer mal las cosas. Tenemos que beneficiar al usuario, al beneficiar a la persona. No podemos perjudicarlo. Un sistema de información oportuna al usuario y a la familia, que es lo que siempre nos reiteran y reiteramos, ponemos énfasis. Informales. Nadie les pide que sea una información técnica, muy establecida, no. Queremos una información breve, concreta, sencilla, de tal forma que nosotros podamos, que yo como usuario, como paciente, como familia lo entienda. No que me han dicho que me van a operar de un quiste hidratídico que tiene dos cabezas, varios núcleos, muy técnico, que el paciente sale y dice que tengo cabezas en el pulmón. Entonces no entendió nada. ¿Por qué? Porque el lenguaje que hemos usado es muy técnico. Con palabras sencillas, concretas, los usuarios entienden que tienen un problema de salud y que lo van a poder confrontar y afrontar. Siguiente, por favor. También necesitamos, como les dije, el recurso humano, la institución, ahora un medio ambiente humanizado. Ese es el tercer aspecto que tenemos que tener en el aspecto humanizado. Un clima laboral sensible a las necesidades del paciente. Es cierto, ¿no? A ver, ¿cómo yo haría un clima laboral sensible a las necesidades del paciente? No voy a estar peleando con mi colega cuando tengo personas enfermas, ¿no es cierto? Alguna vez lo he percibido, pero no puedo estar en esos conflictos. Es más, si están en un ambiente hospitalario, un ambiente de consultorio externo, tienen que sentirse acogidos y no con un clima laboral muy conflictivo, para nada. Un entorno cálido significa que nosotros los recibimos con mucho cariño y también medio ambiente es una temperatura adecuada. Lo que no está ocurriendo con nosotros últimamente, ¿no? Que hacemos colas ahí en la calle, que de cálido no tiene medio, es de un frígido, ¿no? Pero debemos hacer lo posible. Físicamente áreas dispuestas pensando en el bienestar de las personas. Esto nos falta, hacer esto a nivel de gobierno regional. Un aseo, limpieza y ornato, y desinfección y lavado de áreas, ¿no? Esto hemos cumplido en alguna medida, a ver si me fijo y le digo en el ambiente de lo que es que el COVID. Todos hemos tenido el área gris, blanca y negra, ¿cierto? Entonces, el clima laboral, nosotros todos metidos los que tenían que tener en el COVID y los que estaban en el área blanca y sensibles a la idea del paciente, pero no recibíamos, pero no podían ingresar, ¿no? A las áreas negras. Un entorno cálido adentro, sí, el personal ya se dio cuenta y dijo, bueno, vamos a cambiar, entonces más el calor, que no sea muy frío el ambiente, empezaron las estufas, o si no, el aire acondicionado, o a cerrar las ventanas, ¿no? Físicamente áreas dispuestas pensando en el bienestar de las personas, es cierto, en vez de tener 12 pacientes en cada área, se tuvo hasta 4, pensando que los pacientes tenían muchos problemas respiratorios. La limpieza y el ornato, el aseo era constante.
y la desinfección y lavado de áreas. Y eso ha quedado mucho actualmente, ¿no? De esto que estoy mencionándoles en los hospitales especialmente, ha quedado esto, que las personas ya no se ponen 12 camas, ya me queda con 6. La limpieza vemos que es más frecuente, la desinfección ya se ha quedado como esto, y la tarea, el hecho de estar las personas lo estoy complementando, el lavado de manos que había permanentemente, eso ayuda bastante. Entonces, si tenemos un medio ambiente adecuado para estas personas, vamos a ver que es un medio ambiente humanizado. Hay que procurar esto, conseguirlo. Siguiente, por favor. La humanización y la fragilidad humana. Imagínense cuando es frágil, cuando uno es vulnerable, cuando tiene alguna enfermedad. Estoy vulnerable, siempre. Mi estado de salud, mi sistema inmunológico, todo va a estar debilitado. Entonces, ¿qué se necesita en la discapacidad, en el duelo, la muerte, en la responsabilidad en salud de aliviar el dolor, disminuir el sufrimiento, el pronóstico clínico, la fragilidad física, emocional y espiritual? Esto necesita trabajarse con nosotros. A veces lo descuidamos. Que una persona le hayan amputado un miembro, le crea una discapacidad o que haya perdido el ojo, el oído, eso hace que la persona sea muy vulnerable, porque no es lo mismo estar con todos sus sentidos que estar con todo lo eh, completo, ¿no? O el duelo, haber perdido un ser humano, a un ser querido, nos hace más vulnerables. La muerte nos hace muy vulnerables. Entonces tenemos que humanizarnos y considerar. Les cuento que al comienzo de la pandemia, cuando nos quedamos sin personal, quedamos pocos, no teníamos muy en cuenta eso del duelo, la muerte, porque eran tantos y no sabíamos, más nos abocamos a como dicen, a los que estaban frágiles, vulnerables, y queríamos resolver su problema y no queríamos tener más duelo, más muerte, pero nos olvidamos de ese aspecto. Pero tenemos que ver, nos pusimos a pensar en el equipo de trabajo que era necesario contar con esto y que haya un grupo de personas que trabajen en esto. Unas personas trabajaron con los dolientes, otras personas trabajaron con esas personas que estaban ya por morir, ayudarlos, ¿no? Acompañarlos. Entonces, aliviar también el dolor, el sufrimiento, darles esa ayuda, inclusive hasta no solamente esto depende de las enfermeras o de personas de salud, también participan los servicios sociales, los párrocos, el servicio religioso, participen en esto. Esta es su área de ayudar en este sentido. Los, los psicólogos, ¿no? El pronóstico clínico que no se le dé directamente, sino, como dicen, pausadamente y que se entienda, pero en términos muy prácticos y no como algo, como un baldelado de agua fría. Eso no es bueno. No nos olvidemos que la fragilidad física, emocional y espiritual del ser humano en su entorno biopsicosocial determina mucho esto y nos hace más vulnerables a todos, siendo personal de salud, no salud, todos tenemos esto y hemos vivido. Siguiente, por favor. El decálogo que ahora está en boga dice, identifícate, escucha, empatiza o empatía, comunícalo en términos claros, respeta sus derechos, su religión, su credo, su política, sus razas o su procedencia social, proporciona comodidad siempre de la individualidad. Por eso es que en los servicios hospitalarios de 12 camas se ha bajado a 6, se ha reducido a pesar de que la demanda es alta, pero tenemos que entender que las personas son individuales. Por mucho que estén en una habitación, necesitan esa individualidad y es necesario. Acércate, sea amable, facilita la accesibilidad, no perjudiques, ¿no? Respeta el descanso. Entonces, si aplicamos esta humanización en el servicio de salud, este decálogo de 10 pasos o de 10 condiciones nos va a ayudar mucho para que la humanización en el servicio de salud se complemente, se realice. Es necesario ser humanos. A ver, siguiente, por favor. La humanización está en tus manos. Depende de todo el personal de salud, de todo el medio ambiente. No solo los médicos, enfermeras, todos los que participan en la institución de salud, desde el gerente o director hasta el portero, todos tenemos que estar impregnados de lo que es humanización. Muchas veces perdemos la paciencia y la tolerancia, tenemos que recuperarla porque de esto depende
el futuro. No se olviden que los que están con base 4 base 3 el futuro que les toca son los jóvenes que se están formando ahorita en las universidades y ellos van a cuidar la salud de ustedes. Y entonces, si no les enseñamos estos valores, esta humanización, sinceramente vamos a ser robotizados los que nos van a atender. Necesitamos no perder los valores o los principios de humanización en lo que es el servicio de salud. Siguiente, por favor, creo que ya hemos culminado. Ah, ya. Ahí tienen ustedes una frase muy bonita de algún autor anónimo. Nunca se olviden que enfermería no solo es el corazón, es la médula vertebral de todo servicio de salud. Las enfermeras velamos por todo. Estamos 24 horas del día a la cabecera o al pie del paciente, ¿no? Y en todo servicio de salud no solamente son pacientes hospitalizados, también en los servicios de atención primaria, consultorios privados, ahí estamos velando por la atención, cómo les va, cómo no les va. Entonces, esto es que las enfermeras somos el corazón de cuidar de la salud. Nunca se olviden esto, nunca olviden, consideren como algo de un principio de vida. Somos el corazón y yo le ayudo una parte más. Somos la médula vertebral del sistema de salud en todo servicio de salud, ya sea institución pública, privada o de otros fines. La única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces. Y si no amas lo que haces, en todo caso, no es tu vocación. Tienes que amar tu carrera, tienes que amar tu trabajo y es tu vocación de servicio, es tu mística, esa es la esencia del trabajo que tenemos que hacer.